Muy buenas noches, gracias a todos los que nos están acompañando en esta jornada. Como pues, se dieron las indicaciones, vamos a procurar pues mantener pues propiamente los micrófonos inactivos para que podamos hablar de una forma más fluida y sin interrupciones. En primer lugar, pues darles la bienvenida a ese webinar que hemos diseñado, que es un preámbulo a un curso de psicología política que nosotros pues propiamente estamos brindando. Pero no queríamos nosotros al organizar, pues, obviamente este evento, pues, que se pasara por alto mencionar o abordar esta temática que es de sumo interés. Bueno, particularmente a mí me ha apasionado desde hace muchos años el tema de la psicología política. De algunas de mis investigaciones se han orientado en esta línea porque es un área completamente fascinante. Y pues vamos a abordar cada uno de estos aspectos de la forma más amena e interactiva posible, a pesar de que estamos a través de la virtualidad. Antes de, bueno, vamos a comenzar propiamente con esta jornada y pues tenemos una presentación bien interesante donde diferentes etapas vamos a abordar algunos temas que son de sumo interés para lo que se viene para nuestro país. Y vamos a ver cómo la psicología juega un rol tan importante y muchas veces eh, escondido, si lo queremos llamar de esa forma. Ahí está en el inconsciente, ¿verdad? Los elementos que condicionan muchas veces el voto están como en ese factor inconsciente que nos mueve en muchas ocasiones a tomar este tipo de decisiones. Así que sean todos pues directamente bienvenidos a lo que es este webinar, donde vamos a hablar pues propiamente de esta temática en específico. Solo permítanme que les ayudo aquí está. Bien, para comenzar, pues muchas gracias por que nos estén acompañando. Pues tenemos una jornada donde vamos a abordar una serie de temas siempre orientados en la psicología política que pueden ser de mucho interés. Para que sea, pues, más interactivo, vamos a hacer una serie de dinámicas y yo les voy a compartir en este instante en el chat de Zoom, ¿verdad? En el chat de Zoom les voy a compartir en este preciso instante lo que es un enlace. Háganme el favor de ingresar todos al enlace, por favor. Y a través de ese enlace lo que vamos a hacer es lo siguiente. Solo permítanme que voy a procurar también brindárselos a través de lo que es el chat que ha sido designado para esta actividad. Así que en este mismo instante se los comparto para que sea para ustedes mucho más fácil ingresar. Listo, ya tenemos este. Les acabo de compartir tanto en el chat que se habilitó como pues directamente en lo que es el chat de Zoom, un Padlet. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? A mí me interesa conocer sus pues, consideraciones previas o conceptualizaciones, también si lo queremos llamar de esa forma, con respecto a lo que es la psicología política. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto pueden hacerlo desde su celular o la computadora. Se van a ir donde está el más, van a copiar la pregunta de qué es la psicología política o si en su defecto ustedes quieren colocar su nombre, también lo pueden hacer. No existe ninguna limitante en ese aspecto. Y abajo van a escribir ustedes en este muro que nosotros tenemos, que tiene un propósito, porque muchas veces cuando no tenemos la oportunidad de expresarnos, vamos a ver que las paredes hablan. Y esto en psicología política se ve muy reflejado para pues, protestar cuando muchas veces se impide. Entonces tenemos un muro y a través de ese muro nosotros vamos a expresar nuestras ideas. Asimismo lo vamos a hacer en esta sección y pues van a ustedes a ingresar sus respuestas. Como les digo, pueden colocar la pregunta y abajo la respuesta. Pueden colocar su nombre también, como ustedes se sientan de la mejor manera. Bien, nos mencionan por acá que es un estudio sistemático y analítico donde se aborda desde la psique de la sociedad.
una interesante aportación. Está con nosotros también acompañándonos nuestro expositor del día viernes, con quien hemos pues construido este curso, el licenciado Alan Flores, y él dice que es una rama de la psicología dedicado al estudio de la conducta humana dentro de los espacios de organización que determinan el bienestar individual y colectivo. Ya lo vamos a mencionar, de hecho, la psicología política se deriva de lo que es la psicología social, está muy ligada a esos procesos y eso lo vamos a estar abordando propiamente a lo largo, pues, propiamente del curso. Dice que estudia el comportamiento de los votantes y de las personas que se lanzan a un cargo público. Excelente, muy buena respuesta. Es la ciencia que estudia el actuar de los ciudadanos en la organización política. Es la conducta del ciudadano en tiempos de política. Muy buena respuesta. Bueno, no solamente en los tiempos de política, ¿no? De hecho, nosotros somos seres políticos que nos desempeñamos en diferentes espacios. Nuestro hogar se rige por políticas, las reglas de la casa, las condiciones, a quién se le sirve primero, a quién se le sirve segundo. La política está involucrada en muchos aspectos, pero ya como veremos más adelante, esa palabra pues se ha satanizado mucho y algo que debería ser algo maravilloso, tendemos a asociarlo con elementos que no son de esa forma. Y bueno, como vemos, el muro cada vez se llena mucho más y eso es muy bueno. Me agrada que exista esta interacción, que podamos todos opinar y tener esa conceptualización previa. Disciplina científica que trata de describir y explicar el comportamiento político, factores psicológicos, sociales y ambientales. Muy buena respuesta. Es la conducta del, no sé si lo hemos leído, vamos a ver. Es un estudio sistemático analítico donde se aborda desde la psique de la sociedad. Cristel, perdón, dice que es el análisis de documentos concernientes a hechos históricos de la vida de personajes públicos. También plantea el papel jugado de los fenómenos psicológicos en el desarrollo y características de grupos y movimientos políticos desde la perspectiva histórica. Curiosamente, no desconozco algunos elementos de la historia moderna, pero la psicología nunca ha estado muy ligada a la historia, que para mí sería una herramienta sumamente interesante. Esperemos que en las nuevas tendencias sí se incorpore, pero sí es muy interesante intentar analizar a las personas históricamente desde esas posturas que pueden predecir sus patrones de conducta, lo cual es muy importante. Muy bien, me encanta este momento porque estamos pues teniendo una serie de respuestas y la mayor parte de ustedes están participando. Eso me agrada bastante. Vamos a tomar una respuesta más. Vamos a ver por acá. Teresin. Es el estudio de los procesos relacionados con la política, aspectos políticos y de comportamiento. Muy bien, o sea, realmente han brindado unas respuestas excelentes y eso es un buen punto de partida para lo que se viene en este instante o en este momento que vamos a abordar esta temática que realmente pues es de suma importancia, sobre todo para lo que estamos viviendo en la actualidad. Así que vamos a comenzar pues propiamente a abordar qué es la psicología política. Pero antes de ello, está un autor muy reconocido en lo que es Estados Unidos, que ellos tienen, pues, son de los principales, los más fuertes en el tema de la psicología política, o sea, cuántas películas, cuántos profesionales se dedican a esta área en los Estados Unidos, muchísimos. Ahora bien, existen 3 modelos explicativos por los cuales las personas eligen determinadas opciones frente a otras. Esos modelos dicen que la conducta de voto está, pues, de alguna manera influenciada por 3 modelos específicos. Uno es el modelo psicológico, que es el que nosotros le vamos a dar más fuerza en este curso, que está el modelo político, es decir, de las reglas y leyes que se establecen para el manejo de la misma, y está el modelo sociológico, es decir, cómo nos comportamos ya nosotros dentro de un grupo o de una
comunidad. Entonces, este movimiento, si lo podemos llamar de alguna forma, que orienta nuestra conducta de voto, está centralizada en esos tres modelos que buscan explicar lo que es la conducta de voto. Está planteado por Tom Kings, que aduce que nosotros, pues, para al momento de elegir unas personas u opciones sobre otras, estamos condicionados tanto por nuestra mente como nuestra sociedad y el conjunto de reglas y aparatos políticos que nos rigen. Acá hay una pregunta muy interesante con la cual vamos a iniciar. Siéntanse en la libertad de levantar la mano cuando deseen participar, porque queremos hacer un espacio abierto y democrático. Existe una creencia popular que ha sido pues generalizada en muchos momentos, de que realmente la política solo le pertenece a los que establecen las leyes, a los partidos políticos, a los decretos, a los senadores, a los diputados, a los alcaldes, a todas esas personas que pues propiamente están en este accionar, sobre todo que se activa con mayor fuerza en los momentos de los procesos electorales. Pero realmente la política eh, es un elemento, es una pues disciplina, por así decirlo, que la verdad está inmersa en nuestro diario vivir, en nuestro hogar, en nuestras instituciones. Eh, por ejemplo, donde trabajamos existen ciertas políticas, existen ciertos rangos, existen ciertos elementos pues, que van a condicionar nuestro accionar. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué hay de psicología en la política? Pues la verdad, la psicología, desde que se orienta como las respuestas que ustedes nos brindaron en los procesos mentales, pues nosotros podríamos decir pues que es innegable que pues la psicología esté involucrada en todos estos procesos políticos que pues de alguna forma están condicionados por nuestras condiciones. Menciona Madeline, en ese modelo se toma lo biológico, etnológico dentro de lo psicológico o simplemente cabe dentro del mismo. Bien, evidentemente nosotros como, bueno, siempre lo he considerado de esta forma, nosotros somos seres biopsicosociales, pero la parte biológica tiene mucho que ver. Sí, probablemente, dada los elementos, inclusive que parte de ciencias como la neurociencia, que busca explicar pues, nuestro accionar en diferentes momentos, está muy ligado a lo psicológico, a esa parte biológica, si lo podemos conectar a través de la neuropsicología para pues, resolver pues, propiamente ese interrogante. Es importante estar conscientes que toda legislación, sea interna, externa o de país, va a influir, justo como lo está mencionando a través de esa pregunta, en nuestro bienestar físico y psicológico. Por ende, todo accionar político va a afectar nuestra vida de una u otra manera. Entonces, de hecho, yo tengo una curiosidad sumamente interesante. Psicología y política comparten el 85% de sus letras. Dos elementos que quizás puedan parecer muy distantes para nosotros, en realidad están mucho más cercanos, incluso desde la construcción de sus palabras a través de las letras que lo componen. El 85% de las letras de ambas coinciden entre sí. Entonces, me parece un dato sumamente interesante, sobre todo cuando estamos hablando de estos conceptos. ¿Qué hay de psicológico en lo político? La verdad es que lo es prácticamente todo. Ustedes pueden decir, la política no me va a afectar, la política no tiene nada que ver conmigo, pero sí, las leyes se rigen por una serie de mandatos, entonces nosotros estamos orientados o dirigidos bajo esos lineamientos y pues nos van a afectar ya sea directa o indirectamente. Pero como lo hemos mencionado, uno de los problemas que hemos tenido es que hemos asociado la política con elementos que no son agradables, con deshonestidad, con situaciones que no son agradables. De hecho, vamos a tener una pequeña dinámica donde nosotros vamos a hablar de lo que significa o qué interpretan ustedes como la palabra política. Pero la política, dentro de su naturaleza, no es algo sucio, no es algo incómodo, no es algo que
pues busque dañar o afectar a otros. Al contrario, la política ha sido diseñada dentro de su naturaleza para poder apoyar a otros y que nos podamos comprender mejor como sociedad. En eso se conecta muy fuerte con lo que es la psicología. La psicología también tiene como parte de su naturaleza buscar el bien común. O sea que en eso, además de sus letras, también tienden a coincidir. Como lo tenemos acá, es importante saber algunos elementos, ¿verdad? Lo político se ve permeado por la creencia popular de que solo tiene que ver con leyes, como hemos mencionado, con partidos políticos, con decretos, con senadores o diputados. Eso es una concepción que pues ya tendremos que ir borrando, porque hablar de política debería ser algo de lo más natural, pero se ha vuelto un tema tan controversial porque genera pues de alguna forma algunos conflictos. Genera conflictos entre las diversas personas en diferentes grupos, en diferentes momentos y en diferentes circunstancias. ¿Por qué? Porque hay ciertos temas que tienden a ser un tanto complejos en su abordaje y pues, como opino yo, no todos estamos listos o preparados para debatir. De hecho, nosotros asociamos la palabra debate con pelea y realmente no es algo así. Bueno, no debate, quise decir discusión. Nosotros asociamos la palabra discusión con una pelea, como un conflicto, pero no, las discusiones buscan generar dentro de dos tesis y antítesis cuál es el mejor camino, porque nadie es realmente dueño de la verdad y es lo que muchas veces nosotros consideramos. O como lo digo yo comúnmente, nadie es el malo de su película. Dentro de su historia de vida, nadie es el malo de su historia. Nadie es el villano en su vida. Por muy mala que hagan ciertas cosas, nadie es el villano de sí mismo. Ustedes pueden entrevistar a un corrupto, ustedes pueden entrevistar a un pedófilo y ninguno de ellos les va a decir dentro de su historia que ellos están actuando mal. Entonces, eso es lo que muchas veces ha generado estos conflictos, pero tantas malas praxis de lo que nosotros valoramos como es nuestro entorno político nos ha hecho rechazar mucho esta palabra. Así como el componente psicológico está implícito en todas nuestras acciones, la política también es inherente a nuestro accionar. De hecho, en la clase que nosotros vamos a abordar, en el curso que vamos a brindar, hay muchos conceptos que nos dicen qué es el sujeto, qué es la sociedad, qué es el individuo, qué es la persona, qué es la mente, qué es la política, qué es la psicología y hasta llevar a un punto de qué es la psicología política como tal. Entonces, cuando hablamos de algo político, estamos orientando a aquellas decisiones de personas que nos ayuden a formar parte de la sociedad. Pero si nosotros vivimos en un hogar, en nuestra casa, ahí también vamos a tener que tener ciertos elementos o condiciones políticas que vayan a respaldar nuestros elementos. Ustedes ya me brindaron anteriormente su conocimiento o su percepción de lo que es la psicología política. Pero ya para tener una definición más técnica, esto lo tomamos de Vladimir Carrillo, que es una persona pues, que tiene una amplia formación en estos aspectos y él pues lo detalla de esta forma, mencionando que es una rama de la psicología que estudia la subjetividad en la dimensión política. Es decir, todos vamos a interpretar las señales de una u otra manera dependiendo de los elementos que inclusive ya mencionamos previamente. Abordando la conducta y pensamiento individual y de las masas. Como hablamos conducta y pensamiento de masas, es aquí donde la psicología social juega un rol muy importante. De hecho, los nuevos tendencias dicen que la psicología política se desprende de la psicología social al tratar de interpretar el comportamiento de las masas. Como lo hace la psicología social, lo hace la psicología política, con una pequeña excepción.
La pequeña excepción que nosotros utilizamos es que la psicología política solamente se centra, pues, primordialmente en aquellos aspectos que están orientados al entorno político, a diferencia de la psicología social, que estudia cualquier otra cantidad de fenómenos. En el curso, pues, vamos a contar con el apoyo del licenciado Alan Flores, él es psicólogo social, maestrante en sociología, y por eso es que vamos a abordar esta temática con él, porque él maneja muy bien lo que es el pensamiento de las masas. Interpretar el pensamiento de las masas no solamente corresponde a los psicólogos, sino a la psicología social. Pero nosotros vamos a analizar el proceso de las masas dentro de un proceso electoral. Es ahí donde toma mucha mayor relevancia la palabra psicología política. ¿Tenemos alguna... sí, como nos dice nuestro amigo Amílcar Valladares, Alan Flores es un excelente psicólogo social, sí, de los mejores que existen en nuestro país. Ahí, modestia aparte. Bueno, también la psicología política, vean cómo surge después de las dos guerras mundiales. ¿A partir de qué? Como una necesidad de abordar científicamente el estudio de la relación que se establece tanto entre los procesos políticos como en los procesos psicológicos. Es decir, como la psicología, para tanto comprender la conducta individual asociada al voto como de las masas, orientadas a los elementos psicológicos y políticos que están, pues, propiamente reflejados. Ahora bien, esto es muy interesante. La psicología surge inicialmente como un acercamiento del psicoanálisis y la ciencia de la comunicación. De hecho, en la certificación que yo estuve, hay todo un módulo que en esta ocasión no lo podemos brindar por cuestiones de tiempo, que se llama profundización desde el psicoanálisis, porque hay una serie de elementos, como por ejemplo las cargas simbólicas que nosotros depositamos en símbolos. Los símbolos pueden ser una bandera, los símbolos pueden ser un candidato, los símbolos pueden ser una imagen, un video, tantos símbolos que nosotros tenemos que tienen ciertas interpretaciones. La psicología política es muy simbólica. Por eso el psicoanálisis cobra una relevancia sumamente importante porque busca darle significado a lo que son, pues, propiamente los diferentes objetos que son utilizados en las diferentes campañas políticas. Ahora bien, para que nosotros podamos impactar en los demás y sobre todo en las masas, necesitamos comunicarnos. De hecho, una de las actividades que nosotros vamos a ejecutar dentro del curso que vamos a brindar es ver cómo se elabora un plan de comunicación política, pero basado en la psicología. Es decir, cómo se elaboran estos planes, cómo se transmite un mensaje, cómo nosotros llegamos a los demás, pero partiendo de algunos principios psicológicos que van a orientar directamente nuestro accionar. Entonces, la psicología política tiene una fuerte base que parte del psicoanálisis y pues también corresponde a las ciencias de la comunicación, por ejemplo, el marketing, entre otras áreas. ¿Cuál es el objetivo primordial en sí de lo que nosotros podríamos denominar como psicología política? Pues vendría a ser explicar el comportamiento político individual y colectivo en fenómenos complejos como la percepción, el conflicto, el aprendizaje, la cognición, la colectividad, la personalidad y la psicopatología, todas estas orientadas dentro del ámbito político. La percepción es sumamente importante porque ya vamos a ver más adelante cómo nosotros percibimos a un candidato, por qué lo percibimos de esa forma, el famoso conflicto entre uno u otro candidato, por qué se genera, por qué existe. Hay un punto de partida muy interesante que yo estudiaba cuando pues analizaba todo esto y todo lo que nosotros queremos es algo, o sea, todo, la política se centra en algo que se llama poder. Todos están en búsqueda del poder. Ahora les pregunto y me gustaría que alguien me dijera, por ejemplo, en la Edad Media o muchos años antes también, ¿cómo se demostraba el poder?
¿Cómo se obtenía poder? Si estamos hablando de hace muchísimos años atrás. ¿A través de qué? Empieza con G. Alguien que me ayude, que pueda activar su micrófono y me diga cómo se obtenía poder en la antigüedad. El micrófono está abierto. Pueden levantar la mano y me dice, empieza con G. ¿Cómo se obtenía el poder antes? ¿Y cómo se obtiene el poder ahora? Vamos a ver, tenemos dos participaciones. Dice Lidia Ramos, a través de la guerra, correcto. Bueno, no en la prehistoria, estamos hablando de una antigüedad reciente. Bien, entonces, nosotros o los diferentes entes políticos están en búsqueda del poder. El poder es el que domina las masas que hemos venido mencionando. Ahora bien, ya no podemos en la mayor cantidad de países, si lo queremos ver de esa forma, obtener poder a través de guerras, a través de batallas, a través de luchas. Ahora el poder se obtiene a través de lo que nosotros decimos y expresamos con nuestras palabras. ¿Cómo nosotros somos capaces de visualizar al otro y darle nuestra confianza plena, dispuestos a hacer lo que se tenga que hacer para conseguir ese afamado poder? Antes se obtenía el poder a través de las guerras. Los países en su esfuerzo democrático han abandonado esas prácticas y ahora el poder se obtiene a través de la democracia. Ya no puedo yo pelearme, bueno, tan abiertamente al punto de matar a alguien, sino que tengo que ver de qué forma obtengo el poder a través de las masas. Es ahí donde está vinculada la psicología, es decir, cómo logro yo impactar tanto individual como de forma colectiva a las diferentes entidades que pues propiamente yo esté por abordar. Aunque estamos hablando de una disciplina que explota amplios aspectos de la psique individual y colectiva, por lo tanto, bastante dedicada a la hora de usar procedimientos matemáticos o estadísticos, la exigencia científica no puede ser dejada de lado. Aunque, y bueno, y de hecho lo escuchaba yo hoy en un debate de la mañana, a mucha gente le gusta ponerle números a las campañas políticas, pero es algo extremadamente complejo. ¿Por qué? Porque las personas vistas como números es algo muy atrevido y que la verdad, pues inclusive bastante delicado de querer interpretar a las personas como un simple número. Y sobre todo en esos temas de, de política. De hecho, hoy en la mañana es el debate partía inicialmente del movimiento o el traslape que se había generado a raíz de que uno de los candidatos presidenciales renunció a su candidatura para irse pues propiamente al partido de oposición para darle su respaldo. Pero el debate estaba orientado en algunos elementos que para mí me parecían muy interesantes. Es decir, no todos los que estaban con este candidato se van a movilizar hacia donde él se dirige. De hecho, estaban tratando de medir hacia dónde se iba a trasladar ese voto. Entonces, muchas veces nosotros queremos, ¿verdad? Nosotros queremos, pues, propiamente darle un número, es decir, tanto porcentaje, pero en temas de política son tan complejos que no todas las personas, vean lo interesante, podámoslo ver de esta forma. Existe un candidato A, pero y tengo un candidato B y tengo un candidato C. Al dimitir este candidato, cierta cantidad se va a ir para este y cierta cantidad se va a ir para este. ¿Por qué no todos se van en una misma dirección? Son de los elementos que son muy difíciles de tratar de interpretar, pero eso es parte de las funciones de la psicología política, que pues generalmente no se utilizan con mucha
frecuencia en nuestro país. De hecho, la psicología política, dentro de su accionar, está estrechamente ligado con la investigación científica. De hecho, se plantea, de hecho, uno de los debates que yo estuve dentro de mi formación, era que el futuro de la política está muy orientada, bueno, así se manejó en Estados Unidos, con la parte de la investigación, específicamente con la Big Data, aquella que nos ayude, aquellos datos personales que nos ayuden a perfilar al votante para poder llegar más hacia él. Es decir, ya no solamente son los datos, sino que de hecho ahora se monetiza muchísimo en redes sociales, es de los principales fuentes de ingreso. El día que se detuvo Facebook, Instagram y WhatsApp, se estima que se perdieron 7,000 millones en inversión. Mi hermana estudia marketing, bueno, es licenciada en marketing, y todo el trabajo que ella opera, ese día no lo ejecutó porque las redes sociales no estaban funcionando. Ahora bien, las redes sociales sirven para recopilar datos y estos datos nos van a ayudar a perfilar votantes. Así que, para continuar, no hay ninguna problemática social que no incluya o involucre fenómenos de orden psicológico y mucho más los que están pues, directamente abordados a través de la psicología política. Es así que, hablando de la importancia que tiene la psicología política, no solamente como disciplina, sino también dentro de nuestro contexto nacional, es bastante amplio. Ahora les voy a decir algo. El partido de gobierno, yo realmente lo admiro porque saben dónde y cómo llegarle a la gente que ellos tienen como su grupo identificado al cual quieren llegar. A ellos no les interesa, por ejemplo, convencer a los votantes de los partidos de oposición. Ellos en ningún momento están pretendiendo que, eh, que los votantes de un partido cambien o se inclinen hacia ellos. Ellos ya saben, porque tienen algunas cifras, tienen algunos datos que son de importancia y saben a qué población es la que tienen que llegar. Y lo hacen de una forma que yo realmente respeto y admiro mucho. No comparto, no me gustan muchas de las formas que se utilizan, pero realmente saben dónde tienen que apuntar y cómo tienen que llegar. Porque, como lo vamos a ver más adelante, dentro de la psicología política y sobre todo en la ejecución y el desarrollo de un plan de comunicación política o la perfilación, lo que más importa es a qué población quiero yo llegar, hacia quién yo me quiero dirigir. Y eso es lo que pues genera un debate bien interesante, porque si nos vamos a la mente de las personas, ustedes les podría hacer un ejemplo. Díganme, podemos hacer un concurso en este instante y quiero que me digan quiénes piensan que es mejor Cristiano Ronaldo y quiénes me digan que es mejor Lionel Messi. Vamos a generar un debate, vamos a generar una posición eh, muy compleja, muy, eh, ¿cómo se llama? Por así decirlo, dividida, una posición dividida. Si yo les pregunto algo tan sencillo como cuál de los dos es el mejor jugador. Entonces, evidentemente, si yo le quiero, por ejemplo, llegar a una persona, tengo que saber cuáles son las características, pensamientos y procesos que están pues directamente ligados. Así como nos menciona el licenciado Alan, completamente de acuerdo. Lo importante es la carga simbólica o arquetípica del ciudadano promedio. Ok, por ejemplo, dentro de la psicología política importa mucho hacia quién quiero llegar. Y eso es uno de los elementos que muchas veces los candidatos no se preguntan, no se postulan o no tienen dentro de su accionar. Uno tiene que definir muy bien su población. De hecho, como les mencionaba, el partido de gobierno, ya sabe a quién dirigirse, ya sabe a quién buscar. A él no le interesa en ningún momento ganar
seguidores de otros partidos. Ellos están asegurando tener el porcentaje necesario. Y así funciona. ¿Por qué? Porque la mente del ser humano, en diferentes posturas está dividida. Entonces, ahora bien, siempre van a haber mayorías y minorías. Entonces, yo tengo que decidir hacia dónde apuntar con el propósito de obtener mis principales beneficios. Suena así de cruel, pero esa es la realidad. Entonces, dentro de la importancia de la psicología política está que mediante esta estructuración se concreta lo que son pues las diferentes aptitudes que tienen los adultos, pero más que las aptitudes, algo que influye muchísimo son las emociones. Es decir, cómo me conecto yo emocionalmente con el candidato. Eso es un elemento fundamental. Conectar las emociones es vital para que nosotros podamos identificarnos hacia un candidato u otro. Más allá de las aptitudes que pueda presentar, es muy importante mencionar, por así decirlo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ver de qué forma nos identificamos, sobre todo en la parte de las emociones. Y bueno, ¿cuáles son los rasgos que va a interesar por ende a la psicología política? Nos interesa ver cómo es el comportamiento de ciertas personas. Se pueden catalogar como sumisas, como pasivas, obedientes. ¿Por qué son de esa manera? ¿Cómo se comportan por qué se comportan de esta forma? ¿Por qué algunas personas están carentes de pensamiento crítico? Y bueno, todos esos elementos nosotros pues propiamente los vamos a ir abordando. Entonces, bien, entonces, claro, todos tenemos nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Y lastimosamente, pues, hay diferentes líneas de pensamiento y cada quien, como les mencionaba, decía hacia dónde actuar. Por eso es que ustedes escuchan muchos comentarios en ocasiones que se busca que el pueblo esté lo más distraído posible, lo menos educado, porque en muchas ocasiones, es cierto, es mucho más fácil manipular, pues, directamente a las personas que carecen, por ejemplo, de pensamiento crítico. Y bueno, hay diferentes estrategias que en ciertos momentos pueden influir o no. Estamos viendo que Nelly García ha levantado la mano, así que vamos a proceder a darle la palabra. Muchas gracias, licenciado. Eh, Me parece un tema muy importante. De hecho, yo en la última momento no estaba decidida a tomarlo porque tenía otro compromiso, pero ya en vista de que se canceló y realmente que es una gran oportunidad para aprender porque esa es la realidad que nos mueve, ¿verdad? Ahora es bien complicado o muchas veces nos invade tanto lo que se da en los medios de comunicación o la gente cómo lo percibe por la razón de que no hay tal vez conciencia o tal vez conocimiento, ¿verdad? Para tomar decisiones porque al final en cada uno de los ciudadanos está ese poder, ¿verdad? De que nosotros a través del voto pues podamos elegir a quienes pueden, porque al final la política lo que lleva es eso, ¿verdad? Ujú. Entonces, muy interesante y solo quería dar este pequeño comentario. No, muchísimas gracias. Pero vea, y lo que usted dice es muy cierto. Ha existido tanta aversión a la palabra política que de hecho eh, eh, la psicología está muy ligada a la política. Pero en la carrera que yo estudié, la vez pasada le comenté a alguien que íbamos a que íbamos a impartir un curso de psicología política y me dijo, uy, ese tema está bien controversial, ¿no? La verdad no me interesa mucho, es decir, como ese rechazo natural a este tipo de temas, cuando en realidad deberíamos de ir rompiendo esos esquemas, ¿verdad? Que muchas veces se promueven. Promover el temor puede ser parte de estos rasgos, sí,
El temor activa sentimientos, activa emociones. De hecho, muchas campañas están orientadas en el temor. No votes por ese porque te va a pasar esto. Entonces, de hecho, nosotros somos seres muy emotivos, muy emotivos. Y la mejor forma de conectar con alguien más, sea la pareja, un familiar, un primo, la mejor forma de conectar con otros es a través de nuestras emociones. Entonces, de hecho, uno de los principios base de la psicología política dentro de la estrategia de comunicación es el hecho de que nosotros logremos conectar e identificarnos con el otro. Hay un candidato a diputado que ganó y que todo el mundo se sorprendió porque él salía en películas haciendo bromas, chistes y ese tipo de cosas. Pero al final, ¿qué es lo que pasó? La gente se identifica con él de una u otra manera. Está con nosotros el licenciado Alan Flores y pues le vamos a ceder un espacio de participación. Así que lo escuchamos. Sí, gracias, licenciado Roger, y gracias a todos y a todas. Solamente también resaltar la postura científica que debemos de mantener ante el análisis y las referencias que al final es un tratamiento científico, ¿no? Muchas veces se entiende popularizar el análisis en torno a política, las opiniones, mantener claro que metodológicamente políticas sociales, económicas de todos los partidos y de cualquier tipo de posiciones. Entonces, Creo que hay problemas técnicos porque yo no escuché muy bien absolutamente casi nada y creo que hasta se perdió la conexión. Así que vamos a ver si el licenciado logra recuperarla y por mientras pues procederíamos a avanzar y hacerle un espacio más adelante. Bueno, escuchamos a Lisa González, que también pues, desea participar. Tenemos 2 participaciones y Lisa, sí, Lisa González. Hola, mucho gusto. Buenas noches, Bueno, yo mucho gusto. quería dar mi aportación respecto al- a la idea, ¿verdad? A la idea que tiene el hondureño, ¿verdad? De siempre desligarse de la política, por decirlo así, siempre dice, no, a mí la política no me interesa porque no me da de comer, etcétera, pero no se dan cuenta, o sea, de la relación de la política con el individuo. O sea, nosotros somos seres políticos desde que nacemos prácticamente. O sea, desde que nacemos ya somos parte de la política, del sistema político de este país. Desde el momento que compramos una pastilla, desde el momento que vamos al súper, desde el momento de todo, ¿verdad? Esas cosas cotidianas, desde el momento de que le toca pagar pues la gasolina, que no está barata, desde ese momento. Entonces nosotros creo que ese es el problema, pues, de que no hay mucho conocimiento al respecto. Entonces, el hondureño está completamente desligado a estos temas, pues. Entonces, lastimosamente, por falta de este conocimiento, pues la política pues, en nuestro país es prácticamente un asco, pues, por decirlo así. Pero sí, yo creo que es eso, falta de conocimiento y de saber pues, el concepto de lo que es realmente la política. Sí, totalmente de acuerdo y desde ahí tenemos que partir. De hecho, uno de los principales elementos que vamos a abordar más adelante es, bueno, a mí me interesaría conocer su percepción sobre la palabra política, porque hemos tendido a ensuciarla. De hecho, yo hay un análisis que he podido hacer, que si ustedes quieren dañar el perfil de alguien aquí en Honduras, lo que tienen que decirles es que tiene aspiraciones políticas. Ah, no, es que este está figurando porque quiere, quiere ser diputado. No, es que este está figurando y este lo que quiere es llamar la atención. Pasa muy frecuente y cuando los quieren denigrar, en muchas ocasiones lo que hacen es decirles, no, este lo que tiene son pretensiones políticas.
Ha pasado en muchos casos en los cuales hemos tenido esa oportunidad, que la forma de desacreditar a alguien que tiene un interés profundo por el país es decirle, este tiene pretensiones políticas. Así lo ensuciamos, tan mal estamos que en realidad la política busca el bienestar común y todo aquel que se interese por el bienestar común debe estar interesado por la política. Escuchamos a Fernando Garrigo. Sí, buenas noches. Lo Buenas que noches. sucede es que en nuestro pueblo lo que existe son politiqueros y lo que Correcto. necesitamos son estadistas. Bueno, yo totalmente de acuerdo con su planteamiento, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que es muy necesario ir rompiendo esas brechas y de hecho es parte de la función de la psicología política. Aquí casi no se habla de psicología política, pero en realidad está muy estrechamente ligado. Bueno, para continuar hay que tener en cuenta lo siguiente, que las problemáticas de la sociedad muchas veces se ven permeadas por riqueza, por esas dicotomías, riqueza, pobreza, equidad social, que van más allá de una salud mental propiamente dicha y que generan en muchas ocasiones esos principios de desigualdad. Por ello se vuelven un error muy latente que en muchas sociedades nosotros omitamos realmente la importancia que tiene la psicología dentro de los procesos que nosotros vamos a ejecutar. Y eso nos lleva a una pregunta, ¿para qué voy a votar si va a quedar una persona corrupta? ¿Para qué voy a votar si van a quedar los mismos de siempre? Son preguntas que existen en nuestro diario acontecer. ¿Para qué? Ustedes lo escuchan en el día a día. Porque en las sociedades hay una marcada apatía hacia lo político y eso nos estábamos llevando o lo estábamos mencionando en este preciso instante. Pero esas son preguntas que nosotros escuchamos en nuestro diario vivir y vamos a tener un pequeño análisis de que por qué esto sucede y cómo lo interpreta la psicología esta postura. Pero antes de eso, les voy a compartir un enlace. Para que ustedes en primera instancia me describan qué consideran ustedes que es o qué significa para ustedes la psicología política. Así que en este instante les voy a compartir el enlace. Ya se los compartí por el chat de Zoom. Ahora se los voy a compartir por el chat. Listo. Creo que aquí hay otras personas. Voy a aprovechar. Entonces, lo que tienen que hacer es responder esa primera pregunta. ¿Qué significa para ustedes política? En una sola palabra. Así que lo vamos a escuchar. Me imagino que les... Una disciplina, como una disciplina. Para ustedes, como sea que la interpreten. Para ustedes, Una ¿qué es? disciplina. Ok, entonces colocaría la palabra disciplina. Vamos a ver si de momento no tenemos respuesta. ¿Con qué palabra describes a la política? Esa es la pregunta que ya les acabo de compartir. Pueden utilizar el adjetivo que ustedes consideren más apropiado, como algo importante, algo sucio, algo limpio. Me gustaría saber cómo la perciben ustedes directamente. Entonces, ya mandamos. Y ahora les voy a compartir justamente las respuestas. ¿Con qué palabras describes a la política? Estrategia, solo digamos una respuesta. Dice política de arte de gobernar, ayuda, disciplina, corrupción. Y bueno, ya vemos 6 respuestas. Deberíamos tener, al menos llegar a la mitad, que deberían ser algunas 20 respuestas. Perfecto, corrupción. Seguimos visualizando desarrollo, manipulación. Veo que hay diferentes posturas en torno a Buenas lo que puede ser. noches. Buenas noches.
Es la ciencia de gobernar. La ciencia de gobernar, muy bien. Gracias, Fabián, por compartirnos su respuesta. Bueno, ya vean, justo cuando lo dijo, se volvió más grande ciencia. Vemos que la palabra que está dentro del centro, es decir, la que más se está repitiendo es ciencia, muy bien, justo en el momento más oportuno. Habilidad. Habilidad, perfecto. Todas esas respuestas las vamos a ir colocando para tratar de ver cómo nosotros, al menos los que estamos en este curso, interpretamos pues, propiamente lo que es la política. Porque la idea principal también dentro de la psicología política es romper ese esquema tradicional de que la psicología, de que la política es algo sucio, de que la política es algo dañino, que esos son esquemas cognitivos que se han marcado, que se han pues configurado en muchos de nuestros esquemas sociales con el propósito de que de debilitar nuestro pensamiento y que podamos ser más dóciles al momento de pues, tomar propiamente decisiones. Bien, y ya tenemos bastantes respuestas, 17 respuestas para ser exacto. La mayor parte considero que es una ciencia. Hay respuestas como el arte de gobernar, la política del arte de gobernar, que es ayuda, poder, manipulación, corrupción, y podemos ver que hay diferentes posiciones. Dice Lidia Ramos a través del chat, poder de convencimiento. Tommy dice que la política es la base del desarrollo social. Me agrada que la mayor parte de respuestas son positivas, porque así nosotros pues nos convertimos directamente en agentes de cambio, y cuando alguien nos diga no me interesa la política o no me interesa el tema que se está abordando, nosotros podamos tener las herramientas suficientes para decirle que realmente debe de interesarse por estos procesos para que dejemos de estar como siempre hemos estado. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué muchas personas son apáticas? Pues muchos son apáticos ya que se consideran personas decentes, que no se involucran en asuntos que se asocian con cuestiones corruptas, como la política. Vean lo interesante del asunto, desde nuestra cognición, y es un ejemplo que yo les daba. Yo recuerdo que hubo un movimiento de las antorchas, o ahorita con el COVID tuvieron bastantes médicos que empezaron a figurar, y cuando dentro de un sector los querían descalificar, lo que hacían es decirle, este tiene pretensiones políticas. No, o sea, vean que lo dicen de esa forma. Él tiene interés en política, su interés no es ayudar. Vemos que la política no es para ayudar al pueblo, sino que la política es para ayudarse a uno mismo. Eso es algo que realmente tenemos que romper. Esto generalmente, o este tipo de comentarios, pensamientos, desaniman a los ciudadanos como tal. El hecho de considerar que la política es corrupta, que la política es sucia. Y como dice Lira Ramos, creo que la política es limoya, no logro interpretar. Desde su creación, es linda, desde su creación, lo que pasa es que el ser humano todo lo destruye. Que la política es limpia, ok, muchas gracias. Sí, nosotros le hemos dado eso, lo hemos manchado, pero eso es parte de las primeras prácticas que nosotros tenemos que hacer. Como dice acá, la política se constituye de actividades nobles en búsqueda del bien común. Es decir, nosotros tenemos nuestra casa, tenemos nuestro hogar, tenemos nuestras políticas, tenemos nuestras leyes, tenemos nuestros reglamentos para que dentro de nuestro hogar exista un principio de bienestar. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos cambiar ese panorama político? Y la psicología política empieza a incorporar algunos elementos que es muy importante mencionar. Hay que reconocer en primera instancia que somos seres políticos. Eso está planteado desde Aristóteles. Y como ya lo mencionaron ustedes en sus comentarios, desde que nacemos somos seres políticos y que realmente tenemos que darnos cuenta de esa condición. La política no es una opción. Debemos asumir ese compromiso de que la política es parte de nuestra vida y rechazar esa apatía. Claro, en un país donde 7 de cada 10 personas luchan cada día por alimentarse, ¿verdad? Con condiciones que son muy difíciles, o sea, digo alimentarse más allá de la dificultad que pues, la mayoría de nosotros podamos tener, ¿no? Pero es ahí donde se genera esa conciencia.
yo a veces siento que la gente es muy dura, que dice, se vendió por tanto, o se vendió por eso, se vendió por aquello, pero alguien que ha tenido una necesidad bastante amplia por mucho tiempo, se podría vender hasta por mucho menos, ¿no? A veces es muy fácil cuestionar este tipo de aspectos, porque quizás uno tiene unas condiciones que están un tanto mejores, y eso, tanto en estudio como en preparación, entonces tiende a influir en esos aspectos. Aprovechar los espacios que fomentan políticas que sobre todo se velen por el bien común, aunque aquí en nuestro país las políticas no parecen gestionadas para el bien común, sino para el bien de algunos específicos. Hay que hacer uso de diferentes enlaces, acercar la política al ciudadano y acercar al ciudadano a los políticos, que eso es algo que pues, solo lo vemos en las campañas. Y muchas personas pueden establecer enlaces mediante foros o cualquier otro tipo de formas en las cuales podemos participar. De hecho, este webinar es un espacio en el cual nosotros estamos aprovechando para generar este tipo de información. Claro, es importante tener conciencia de clase. Perfecto, excelente comentario el de Madeline. Y bien, la clave está en que nosotros podamos participar activamente, acercarnos al conocimiento. Eso es lo que nosotros estamos brindando a través de esta experiencia, conocimiento. Se dice que el conocimiento hace que la sociedad pueda ser más eficiente y progresar. Por ende, en la medida que tengamos más conocimiento, vamos a tener una mejor calidad de vida, tanto a nivel individual como a nivel de sociedad. Entonces, la política, recordemos que debe ser noble. Estos son datos, eso que les estoy mostrando aquí, son datos de un estudio que realizamos en el 2013, donde le consultamos a estudiantes universitarios lo siguiente: ¿con qué tipo de ideología política se identificaban? El 66% se identificó con una postura centro, dato que resulta ser un tanto alarmante. Es decir, que cerca de 66 de cada 100, en este caso estudiantes universitarios, se identificaron con una postura centro. Es decir, pues que no había una identificación clara hacia algún tipo de ideología explícita. Y vemos que está dividido prácticamente en un porcentaje similar la extrema derecha, que es este porcentaje que estamos visualizando acá, 15%, y 19% en extrema izquierda y extrema izquierda. Cuando, pues, la distribución, según una escala que nosotros aplicamos, nos orientamos más hacia un punto humanista. ¿Todos los políticos son corruptos? No, no es cierto. Pero es una generalización que pues tampoco escapa mucho a la realidad. Se dice o se menciona que las generalizaciones o las generalidades estorban el razonamiento del ciudadano. Vean cómo muchas veces a través de los pensamientos, a través de la evocación de sentimientos, se busca influir sobre las personas. Honduras tiene uno de los países de los porcentajes más bajos o más altos, si lo queremos mencionar de otra forma, de abstencionismo. Claro, ¿quién es el que no vota? El que tiene un pensamiento diferente, el que no cree en corruptos, ¿verdad? El que desconfía del sistema. Es decir, que ese voto ha perdido una credibilidad enorme. Entonces, algunos elementos que es importante que recordemos es si no vigilamos lo que sucede, más cuestiones por debajo de la mesa, pueden ocurrir. Es decir, si nosotros nos interesamos por la política, realmente vamos a poder llegar a muchas más, vamos a poder tener mayores poderes de incidencia. Con Alan, muchas veces, con el licenciado Alan Flores, muchas veces hemos tenido conversaciones, pero aquí se nota que los movimientos rápidamente se diluyen, ¿verdad? Igual,
también, como plantea Fernando, el no votar es permitir. Ok. Si soy un ciudadano consciente, lo mejor que puedo hacer es involucrar. Por eso es tan importante la autoexploración. Conócete perfectamente. Permítanme que estoy aquí verificando algunos aspectos. La abstinencia se vincula a otros fenómenos sociales también como la impunidad, desesperanza aprendida y debilidad del tejido social. Correcto. Y todo eso, bueno, de hecho aquí tenemos unos datos que han sido obtenidos mediante algunos estudios que nosotros hemos realizado y que orgullosamente pues tenemos la oportunidad de compartir. Se dice, solo para que vean la importancia que posee, que la investigación científica hace una sinergia perfecta con la psicología política, porque ese conocimiento que mencionamos anteriormente está vinculado directamente pues también con lo que es la investigación. De hecho, mucho del accionar y lo que nos lleva a poder comprender el accionar político muchas veces es la investigación. De hecho, hay poca investigación sobre el área, sobre temas de política dentro del área social, inclusive dentro de la psicología. El estudio que les vamos a presentar, como lo menciona el licenciado Alan, es un estudio inédito que no se ha vuelto a replicar, es un estudio que tuvimos la oportunidad de llevar a cabo, que es tratar de identificar y nosotros conocer por qué votaban los estudiantes universitarios como un punto inicial de partida. ¿Por qué vota esta persona? ¿Por qué vota el otro? Y encontramos unos resultados sumamente interesantes que están propiamente ligados a esos aspectos. La psicología política está estrechamente ligada con la investigación. La investigación es vital dentro de los procesos de psicología política. De hecho, solo para que lo tengan presente, la Big Data es la esencia del análisis político mundial. Quizás en Honduras no hemos llegado a ese nivel, pero la Big Data o la ciencia de datos es la que está apoderándose de el accionar político. De hecho, las últimas elecciones estadounidenses se rigieron mucho por los datos que fueron obtenidos a través inclusive de las redes sociales. Este es un estudio que que me gustaría mucho compartirlo. Solo le ponen factores que terminen el ejercicio de sufragio en estudiantes universitarios y les aparece en Google. Sin mucho problema, y ustedes lo pueden ver. Ahí estoy yo como parte de los autores del equipo que trabajó en este estudio. Y ese era un estudio dentro del área de psicología política. Era un estudio descriptivo y correlacional y se realizó en el 2013, pero con datos que todavía son pertinentes. Exploramos la participación electoral para ver los niveles de abstencionismo, porcentajes que han bajado notablemente en los últimos procesos, ha disminuido como ustedes no tienen idea. ¿Cuáles eran las principales razones por las que la gente votaba? Era porque es un deber cívico, porque desean un cambio, consigna muy utilizada en los partidos recientemente, o porque en aquellos años identificaron que existía un buen candidato. Razones para no votar: hay malos candidatos y hay que analizar sus propuestas. Vamos a ver algo interesante que a mí me llamó mucho la atención cuando me estaba formando en estos temas de psicología política. Y dice lo siguiente: a los grandes movimientos políticos no les interesan las propuestas. Por eso ustedes van a ver ausencia de propuestas. Las propuestas no convencen a nadie. Ustedes pueden tener la mejor propuesta del mundo para vender un producto. Si la persona no conecta con eso, no lo compra. Ustedes pueden tener un perfume de 3,000 lempiras y pueden tener un perfume de 500 lempiras. Y si a la persona no le dicen qué rico le es con el de 3,000, le va a seguir comprando el de 500 lempiras. Así es simple y sencillo. Dentro de la psicología política lo que dice es, no importan las propuestas. ¿Quién pide propuestas? El grupo que realmente le interesan las propuestas para leer una propuesta o realmente buscar e interesarse por las propuestas es muy reducido. Por eso, dentro de la psicología política se busca conectar con las emociones.
Eso es algo muy interesante y por eso van a ver que muchas campañas están orientadas a la búsqueda de las conexiones emocionales que se establecen y no tanto de las propuestas, porque a la gente no le interesan las propuestas. Y les daba ese ejemplo. Ustedes pueden comprar un perfume de 3.000 lempiras y otro de 500, y si con el de 500 les dicen que huelen rico y con el otro no, ¿cuál van a comprar ustedes? Obviamente van a comprar en el que les dicen que huelen ricos. Dentro de la psicología política se exploran una serie de elementos. Aquí está, por ejemplo, aquí exploramos la percepción de los estudiantes sobre los candidatos. El 68% consideró que es mala. Tanto porque es negativa o porque son corruptos, porque no confían en ellos, que son incapaces de gobernar, y son de los elementos que hemos estado viendo. Realmente esos datos son alarmantes, y yo me atrevo a decir que ese porcentaje ahora es mucho mayor. Entre más elevado esté ese porcentaje de una percepción mala, quiere decir que menos las personas se van a interesar por la política y por los cambios que esa debe de generar. Entonces, me da risa, espero que a ustedes también les sea simpática esta imagen, ¿no? La verdad que sí me generó mucha gracia. Prometemos que robaremos todo lo que podamos y más. Vota CPS. Corruptos, pero sinceros. No sé, a mí sí me dio mucha risa. Y bueno, aquí están los principales motivos. Nosotros empezamos a indagar en las personas. Estos eran los motivos por los cuales voto, por un deber cívico. Es un deber cívico, si no me equivoco, no es tradición, es por convicción propia, deber cívico, convicción propia y temor a que utilicen mi voto. Vean, si eso fue en el 2013, sin tantas amenazas de fraude, ¿cuánta gente votará ahora por ese tipo de significación? ¿Verdad? Y dentro de las razones para no votar hay falta de interés, lejanía del centro de votación, porque no tienen del tiempo, lo cual no debería ser una excusa porque debería ser una prioridad. Ahora bien, ¿por qué no vota la gente? Motivos para no votar. Bueno, perdón, no sería así, serían los motivos por los que votan otras personas. Es decir, las otras personas votan por tradición, por conveniencia y por lealtad a un partido. Aquí nosotros, dentro de la psicología política, identificamos unos elementos interesantes. Yo voto bien, pero las demás personas votan mal. Este país está arruinado porque las otras personas votan mal. Pero yo voto bien porque voto por las razones específicas. Motivos para votar, y estos son motivos por los que votan las otras personas. Entonces, acá nosotros identificamos, bueno, o sea, lo que le pasa a este país no es mi culpa porque yo voto bien. Los que están votando mal son nosotros porque no están eligiendo de la mejor manera posible. Vea que nosotros, dentro de la psicología política, y eso va a servir, va a ser de mucha utilidad, sobre todo cuando uno está orientado a generar campañas o tratar de identificar diferentes aspirantes. Se les preguntó a las personas quiénes consideraban cuál era el perfil ideal de un político. El 65% de las personas expresaron que la honestidad y la honradez. Un 21% consideró la preparación académica. Vinculemos ahora. La honestidad y la honradez pega con las emociones. La preparación académica pega con propuestas. Entonces veamos, ¿qué le interesa a la gente? ¿Le interesan las emociones o le interesan las propuestas? Obviamente estamos buscando candidatos que peguen o conecten con mis emociones y mis sentimientos. Ahora vamos a tener una pequeña dinámica y esta es la papeleta de este año. Esta es la papeleta electoral que vamos a tener en este año. Me imagino que va a tener algunas modificaciones, ¿verdad? Que va a tener algunas modificaciones. Le voy a volver a compartir dentro del chat. Le voy a volver a compartir, ¿verdad? En ese instante. Siempre el mismo espacio, pero le voy a compartir para que ustedes me digan cuál es el candidato de los actuales. Vamos a hacer nuestra propia elección en este instante. Vamos a hacer nuestra propia elección en este instante. Permítanme. Aquí está.
Bueno, ya veo que ya pudieron votar, ya empezaron a votar. Vamos a hacer nuestra elección. Solo van 3 personas. Voy a ver si se los puedo compartir en ese instante. Es el mismo enlace de la pregunta. Ya está en el webinar. Es el mismo Mentimeter. Es el mismo. O sea, no tienen que hacer más. Simplemente volverle a dar clic, ya sea por Zoom. Y vamos a hacer nuestras propias elecciones en ese instante. Vamos a hacer nuestras propias elecciones. Vamos a ver. Solo puede votar una vez, así que no se preocupen, estas elecciones no están amañadas. Y vamos a ver los resultados de nuestra estudio. Van 9 personas, somos 37, tenemos cerca de un 70% de abstencionismo. Esperemos que eso disminuya. Ok, recuerden el perfil que vimos antes, estamos votando acorde al perfil. ¿Quién es el que ustedes consideran más honesto? Acorde a perfil. ¿Verdad? Recordemos que eso es lo que estábamos presentando y se lo voy a volver a presentar aquí. Aquí está. 65% entre el perfil. Es decir, a la gente le interesa percibir a alguien como honesto. Sí, Salvador no va. Sé que no, Salvador no va. Pero siempre quería hacerlo para el ejercicio porque no quería tenerlo como parte del ejercicio. Es cierto, Salvador no va, pero solo es porque ese ha sido un tema de bastante debate recientemente. Entonces quería ver ahí cuál es la percepción general, ¿verdad? Porque mucha de la gente, y de hecho era un debate que estaba hoy justamente en frente a frente en la mañana, de para dónde se iban a ir los que, lastimosamente, no lo puse aquí, ¿verdad? Porque podemos ver que de entre las personas que están acá, están identificando bastantes a Salvador Narrala como un posible candidato. Entonces, ese era el tema de debate en la mañana y yo en este ejercicio que estamos haciendo ahorita realmente que estaba interesado en saber qué tanta gente podría pues tener directamente Salvador. Me interesa bastante que hay bastante, en tercer lugar está otro, ¿verdad? Que no son de los que están perfilados según las encuestas como que van a tener alguna posición. Claro, son otros 10 candidatos solamente para esta categoría. Muy bien, excelente. Me parece un excelente ejercicio y según nuestras elecciones del Centro de Investigación Psicológica ganaría Xiomara Castro. Muchas personas estarían muy felices. Ok, vean, entonces eso es parte de lo que hace directamente la psicología política como tal. Ahora bien, para continuar y ya ir finalizando, vamos a ver cómo es la aplicación de principios de la psicología política en nuestro contexto actual. Esto es con el propósito de plantear la elaboración de un plan de comunicación política, es decir, cómo nosotros vamos a llegar a más personas para lograr influenciar sobre ellas desde los principios que plantea la psicología política. O sea que eso que estamos viendo acá, es decir, cómo nosotros desde la psicología política, vamos a llegar a las personas. Lo primer paso es hacer una serie de formulaciones, es decir, ¿qué somos? Imaginémonos que somos un partido, que somos el partido del Centro de Investigación Psicológica para el Desarrollo de Honduras. Vamos a preguntarnos qué somos, quiénes somos, a qué segmento político nos tenemos que, político ideológico, en qué segmento político ideológico nos encontramos, centro, centro izquierda, centro derecha, hacia quién nos vamos a dirigir. Es lo que les digo, hay votos que ya están marcados, ya están definidos. ¿Verdad? Sí. Después dice, ¿cuál sería nuestro producto político principal? Es decir, ¿qué es lo que vamos a ofrecer nosotros? Es decir, todas esas preguntas, imagínense que ustedes van de candidatos o que este es nuestro candidato. Estos son los elementos que figuran desde la psicología política que deben incorporarse. Recordemos que la psicología política tiene una base muy fuerte asociada a, 1, el psicoanálisis y 2, la comunicación, las ciencias de la comunicación. ¿Cuáles son las problemáticas?
¿Cuáles son nuestros intereses? Entonces, vea, ¿cuál es, en segundo momento, para la elaboración de un plan de comunicación basado en la psicología política, tenemos que tener cuál es el objetivo de nuestro plan? ¿Qué queremos hacer con esto? ¿Ganar votantes? ¿Hacer que se conviertan otros votantes? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Y investigar posteriormente el público objetivo. Por eso les decía, la sinergia perfecta la hace la investigación científica con la psicología política. ¿Cuál es nuestro público objetivo? ¿Cómo se organizan los sistemas de creencias de nuestro público objetivo? Eso es sumamente importante para conectar con las emociones. ¿Qué información tenemos sobre los componentes actitudinales? Vean, las emociones son factores psicológicos. La psicología política, entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Conectar con emociones. ¿Y qué mejor va a saber dentro del ámbito profesional cómo se conectan con las emociones? Los psicólogos. Por eso, muchas campañas políticas son dirigidas por psicólogos. ¿Qué ejemplos podríamos destacar de palabras, expresiones o modelos utilizados por nuestros públicos objetivos? ¿Qué canales son adecuados para llegar a nuestro público objetivo? Todas esas son preguntas que se pueden indagar. Aquí nosotros hicimos una pequeña investigación justo para este webinar y diseñamos una encuesta y es parte de los pasos que nosotros tenemos que hacer, encuestar, identificar nuestro público objetivo, que aquí la gente simplemente tira las campañas a lo que se imagina. Y con base a la encuesta hacemos un diagnóstico. Cuál es nuestra población objetivo, los resultados, cuáles son los principales hallazgos y una reflexión sobre la acción comunicativa, es decir, cómo yo voy a comunicarme con la población. Acción comunicativa. Es decir, investigo cómo yo me voy a comunicar con la población. Pero eso solo lo voy a poder hacer yo con base a los resultados que encuentro. Y en última instancia, lo que uno hace es un plan de acción comunicativa. Este tiene una fuerte base psicoanalítica. Es decir, todos los procesos que están influenciados en este tipo de aspectos. ¿Cómo funcionaría la psicología inversa? Bueno, ese sería un tema sumamente interesante que tendríamos que... Vamos a dejar la pregunta para el final. Después dice narrativas. Ok, luego hacemos nuestro plan de acción comunicativa basado en ¿qué? En psicología política. ¿Qué necesitamos? Narrativas. Una imagen o una identidad asociada a la carga simbólica que vamos a presentar y estructurar un relato. Yo doy cursos de visualización y narrativa de datos y hay 3 principios: el ethos, el pathos y el logos. Todas las películas de Marvel, todas las películas exitosas tienen estos 3 principios y están centrados en algo que se llama la estructuración del relato a través de algo que se conoce como la narrativa. Las narrativas son las que determinan qué tanto nos identificamos con un tema o no. Y eso, según Aristóteles, como ya lo mencionamos anteriormente, está asociado a 3 principios: el ethos, el pathos y el logos. El ethos es elementos éticos, es decir, la ética dentro de la historia que yo estoy contando. El pathos es la evocación a las emociones y el logos son datos. Es decir, cómo logro yo conectar con las personas a través de los datos que tengo con sus emociones de una forma ética. Las narrativas, eso es lo que buscan establecer. Las campañas se estructuran a través de un relato que nosotros tenemos que aprender a identificar. Bien, aquí me gustaría que alguien me ayude a leerlo, sé que es bastante. Dentro de la investigación que nosotros hicimos, encontramos estos resultados, así que me gustaría que alguien nos ayudara a leerlo para que puedan ver, ya para ir finalizando, cómo nosotros estructuramos cada uno de estos elementos. Así que dejo el micrófono abierto para que puedan ayudarme con esa lectura. De acuerdo con los resultados, se encontró que existe un alto grado de desconfianza con el gobierno actual. 75% ninguna confianza
y el presidente que lo dirige 92%, ninguna confianza. Esto se refleja en su principal accionar, dado que se expresa en un 67% que la gestión actual de servicios es precaria, un 75%, 41.7% pésima, 33.3% mala. Consideran que el abordaje de la gestión de la pandemia ha sido la incorrecta. De igual manera, cerca del 67% consideran que seguimos en el peor momento de esta. Bajo las consideraciones anteriores y antecedentes que evidencian una debilidad en el entorno político hondureño, es comprensible que un 83% de los encuestados valore la situación política como inestable. Es importante valorar que la mayor parte de las personas estima que el Estado debe ser el responsable del bienestar de todos y todas, 83%. Dicha condición no se está cumpliendo, lo que da apertura a nuevas opciones electorales. Pero a pesar de ello, no existe mucha confianza en las fórmulas que establecen gobiernos de coalición, puesto que para un 50%, los mismos generan una condición de incertidumbre. Como elemento final, el Partido Salvador de Honduras, a través de su representante, muestra un nivel de confianza adecuado en un 33.4%. 17.7, mucha confianza. 16.7, bastante confianza. Ok, excelente, muchísimas gracias. Estos resultados que ustedes ven son producto de una encuesta que nosotros realizamos con el propósito de prefigurar un escenario político y generar nuestra campaña de difusión. Y aquí les tenemos los principales hallazgos orientados a las narrativas. ¿Qué es lo que identificamos nosotros? Cansado de recibir falsas promesas de que el gobierno actual no brinde soluciones reales. El partido del Centro de Investigación Psicológica para el Desarrollo de Honduras nace con la intención de servir y colocar personas capaces y honestas para promover el bienestar del país. Somos honestos, somos CIPDH, somos Honduras. Como partido CIPDH acabaremos con la corrupción, con las brechas de desigualdad, los altos índices de pobreza y la violencia extrema. Eso lo extrajimos con base a la investigación y los hallazgos que encontramos. Todo eso se tiene que trasladar a través de una imagen, ¿verdad? Por una Honduras sin corrupción, sin desigualdad, sin violencia, que estos son resultados de una investigación que nosotros hicimos para tratar de conectar con las emociones de las personas. Y como hablamos de películas de Marvel, hablamos de una serie de elementos, vamos a cerrar específicamente con la estructuración de nuestro relato. Es decir, cómo al final con los datos y con todo aquello que nos brindaron los principios de la psicología política, nosotros estructuramos este relato y vamos a ver este videíto y ya con esto pues estaríamos entrando a la fase final de lo que estamos mencionando. Así que solo dura 2 minutitos, veámoslo y al final me gustaría conocer su opinión. Perdón.
bueno, esperaría yo que me den su voto. Bien, para cerrar, me gustaría cerrar con 3 conclusiones, pero en ciertos cursos o en ciertos espacios que tengo la oportunidad de estar, no me gusta dar las conclusiones, sino que me gusta que las personas, con base a lo que nosotros hablamos y con la atención que prestaron, puedan concluir. Así que me gustaría que levantaran su mano y nos brindaran, pues, propiamente qué conclusiones sacan con todo lo que acabamos de proporcionar en este espacio. Así que pueden levantar la mano para que sea en orden y de esta forma darles, pues, su participación. Esperaríamos tener algunas 3 conclusiones al respecto. Me gustaría escucharlos. Yo las podría dar, pero me gustaría más que ustedes nos ayuden con base a lo que mencionaron. Fernando, escuchamos a Fernando Garrigo. Espero haberlo pronunciado bien. Bueno, sí, Fernando Garrigón. Bueno, yo ya voy de pasada en este mundo, pero lo que me interesa es que mis hijos y mis nietos puedan lograr sus sueños, que sean profesionales, que estén en un país que no haya violencia, que no haya corrupción, como dijo un presidente de Centroamérica. Si no se robara tanto, no habrían tantos problemas en este país. Buenas noches. Muchas gracias, excelente participación. Nos quedarían 2 participaciones más. Vamos a ver por acá. Tommy Lagos dice, la población debe ser educada en psicología política y comprender mejor cómo marcha todo esto. Excelente, muchas gracias. Me parece muy bien. Justamente eso es lo que nosotros pretendemos, que la psicología pues trascienda hacia mucho más espacio y tenemos mayor conciencia en ese aspecto. Y nos queda espacio para una conclusión más, así que vamos a ver, tenemos, aquí está Marta Matamoros. La escuchamos, estimada Marta. Muy buenas noches, Master. Buenas noches. Es un gran placer, ¿verdad? Pues ya me gustó esta temática de verlos aquí, ¿verdad? Por este medio y estar aprendiendo, ¿verdad? Bonitas temáticas. Y realmente que sobre esto, pues he aprendido mucho. Y sobre esta clase, pues realmente que es de interés y lastimosamente que es muy corto, ¿verdad? Para obtener más conocimiento, ¿verdad? Sobre este tema. Sobre una conclusión, pues creo que deberíamos de tener un poquito más de participación, tanto a nivel educativo, tanto escolar, sobre este tema de política. Porque si planteamos que por falta de conocimiento, pues nosotros en la hora de votar, pues no lo hacemos de la mejor manera, ya que por ese desconocimiento de esta ciencia, pues lastimosamente, pues nos quedamos cortos sobre en sí qué es la política. Y sobre, entiendo ese panorama de los políticos, de no incorporarlo, ¿verdad? Cuando están o llegan al poder, por eso mismo, porque utilizan ese mecanismo psicológico para poder tenerlos en la oscuridad a nosotros, los ciudadanos, en la hora de tomar las decisiones políticas, ¿verdad? Como soberanos que somos. Nada más. No, excelente, muchas gracias. Siempre oportunos sus comentarios. Bien, así que muchas gracias. Este simplemente es un pequeño bocadillo. Tenemos realmente nosotros estructurado un curso específico de psicología política, ¿verdad? Que sé que ustedes están viendo acá. A todos los que estuvieron o que fueron parte de este webinar, pues les estaríamos regalando 10% de descuento si realmente les interesa o les llama la atención. Vamos a compartir pues propiamente el enlace por si desean ser parte pues directamente de este curso, que es hablar más en profundidad de los elementos que les mostramos el día de hoy. Pero realmente lo que estamos es agradecidos por su tiempo, por su atención, por la confianza que depositaron. Sabemos que es un tema de mucho interés y pues les agradecemos a todos el habernos acompañado. Solamente les pediría que nos regalen unos instantes para tomar una fotografía de cierre
y pues tener un recuerdo de lo que ha sido este evento. Así que vamos a dar 10 segunditos para que activen sus cámaras y nos regalen una fotografía. Para que se peinen, para que se peinen. Justamente. Es parte de nuestras políticas. Excelente. No veo a don Fabián Fonseca por ahí. Ok, perfecto. Veo que todavía están activando cámaras. Muy bien. A la cuenta... Aquí estamos. Ya creo que están todas. A la cuenta de 3. Sonríen. 1, 2. Whisky. Bueno, otra vez porque se activaron más cámaras. 1, 2, 3. Listo, excelente. Ya está. Lo vamos a compartir justamente en el chat. Y le agradecemos a todos su tiempo, su atención y esperamos pues verlos prontamente. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche, correcto. Muchas gracias. Nos vemos, muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias.